Bueno, muchachos, segunda parte del tema de domicilio y ahora vamos a encarar el otro punto trascendente que nos parece que es la importancia del porqué de marcarles a ustedes el tema del domicilio. La importancia básicamente radica, como ustedes podrán presumir o darse cuenta, en localizar a la persona en determinado lugar para hacerla destinataria de los efectos jurídicos. Esto es, si yo produzco alguna consecuencia negativa, dejo de pagarle a alguien, atropello conduciendo un vehículo a una persona, que haya un lugar físico donde me puedan llegar las notificaciones, que me manden a juicio, me citen, etcétera. Tanto el Estado como los particulares me puedan ubicar y ser destinatario de consecuencias jurídicas, porque, verdad, en un mundo de derechos y obligaciones, cuando me tienen que llamar al orden, ubicarme en algún lugar físico, y esa es básicamente o la primera consecuencia trascendente o la importancia de que las personas tengan domicilio, la ubicación a los efectos de ser la destinataria de efectos jurídicos. Como cuestión colateral, quizá no menos importante, pero sí en relevancia a la otra secundaria, es el tema de que ese domicilio va a fijar cuál va a ser el juez competente. La distribución del trabajo hace que los jueces del Uruguay trabajen por territorios, entonces también si el domicilio es Montevideo, muy probablemente en ese caso van a entender los jueces de Montevideo. Después hay otras reglas que no vienen al caso en este curso desarrollar, pero básicamente muchas veces el domicilio fija cuál va a ser el juez que va a entender en la causa. Así que esa es la segunda importancia, pero básicamente nos interesa la primera, que es hacerla a la persona destinataria de los efectos jurídicos. El otro asunto que deberíamos tocar, por supuesto siempre remitiendo y profundizando en la lectura requerida, tanto en el manual como en las normas del Código Civil. Acá las apuntaremos, pero evidentemente que no vamos a leer todas las normas, sí vamos a dar la referencia. Viene el punto de la clasificación. Y generalmente los profesores siempre como que hacemos la referencia al domicilio que llamamos general y voluntario. Para que esto ocurra, tiene que pasar que la persona pueda expresar una voluntad apta para fijar su domicilio. Estamos pensando en personas que por lo menos cumplieron 18 años y que no tienen ninguna patología, ni problema, ni enfermedad que les impida expresar su voluntad. El referente legal de este concepto o de esta primera clasificación del domicilio general y voluntario es el artículo 24, que dice que el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Luego sigue, pero no me interesa lo que sigue. Ese es el domicilio general y voluntario, que a los efectos del Código Civil se compone de los dos elementos que habíamos referido en el primer tramo o en la primera parte de esta clase: el ánimo de permanecer y el elemento residencia o soporte físico de la cuestión. Siguiendo con la clasificación, nos encontramos también con el otro, que yo ya les hice un atisbo al hablar de la noción, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, que es el domicilio legal o forzoso. Justamente difiere del otro, que no es voluntario, sino que la ley fija, condiciona para determinados sujetos cuál va a ser el domicilio, y el final de la película, contando el final del cuentito, los incapaces van a tener el domicilio de sus representantes legales. Esto es, no invento mío, sino consecuencia de lo que dice el artículo 34, que dice: el menor no emancipado o habilitado, así como el mayor a quien se ha nombrado curador, no tiene otro domicilio que el de sus padres, tutores o curadores. Por tanto, esta clasificación de legal o forzoso tiene que ver con que no importa el lugar físico que estén. A ver, esto va a sonar no demasiado simpático, pero
si la persona con una patología mental se encuentra internada en una institución de salud, estamos hablando de vamos a aterrizarlo, una persona de 30 años con un problema mental grave que no es aconsejable que esté en su casa, está en una institución de salud, por más que físicamente esté en ese centro hospitalario, para la ley el domicilio va a ser el de su representante legal, o sea, en ese caso esa persona va a tener un curador. El curador básicamente no va a estar ahí al lado las 24 horas, el curador desempeña su vida y lo que tiene es que representar a esa persona mayor de edad incapaz por razón de demencia en los actos civiles y por tanto el domicilio va a ser el del representante legal. Esta es la categoría descrita por el artículo 34, entonces tenemos personas que pueden elegir el domicilio general y voluntario, personas que tienen este domicilio forzoso legal, como lo dice por obra y gracia de la ley. Siguiendo con la clasificación de domicilio, también nos encontramos con el domicilio contractual o convencional. Algunos autores les suelen agregar la particulita de decir, este es un domicilio de elección. ¿Por qué? Porque yo, como en ejercicio de mi autonomía de la voluntad y persona con libre albedrío, quiero celebrar un negocio y de repente se me ocurre vender mi casa. Entonces, obviamente ustedes saben, cuando se trata de bienes inmuebles, hay que realizar el contrato, se necesita la intervención de un escribano público, etcétera, ciertas formalidades que la ley pide y que más adelante en el curso les van a enseñar. Pero expresamente el artículo 32 nos dice, y esto sí es a elección de parte, pero es muy conveniente, que las partes pueden establecer un domicilio especial para ese negocio concreto. En el ejemplo que yo les planteo, que quiero vender mi casa, yo podría, en vez de en ese contrato fijar mi domicilio real, esto es donde habito, donde vivo, por ejemplo el domicilio de mi escribano. Ese sería el domicilio contractual donde van a llegar todas las notificaciones y cuestiones atinentes a ese negocio de compra-venta. ¿En qué me baso para decir esto? En el artículo 32, que dice, se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio especial para los actos judiciales y extrajudiciales a que diera lugar el mismo contrato. Así que la ley me habilita a que y va a tener efectos entre las partes y en ese contrato, ¿verdad? O eventualmente, si a mí me pasara algo y fallezco, mis herederos también quedarían embretados en ese domicilio. Lo bueno es que no se va a poder alegar, se mudó, no sé qué, y no se puede notificar. Lo bueno de tener un domicilio especial es que te sujeta a ese lugar y por ejemplo, si hay incumplimientos, si después no se cumple con el pago, si no se entrega la casa, etcétera, todas las comunicaciones van a estar sujetas a ese domicilio especial que solo por acuerdo de parte se puede cambiar. Entonces van a llegar allí y fictamente el juez va a entender que yo estoy sabiendo lo que está pasando con ese incumplimiento de contrato. Esa es la función interesante del domicilio contractual o convencional. Luego tenemos algunas situaciones especiales, no las vamos a ver todas porque sería demasiado excesivo, pero sí nos cabe mencionar algunas que son paradigmáticas. En la situación especial de las personas privadas de libertad está contemplada, o para decirlo sencillo y en lenguaje vulgar, para los presos, está contemplada en el artículo 28. Dice, el domicilio no se muda por el hecho de residir voluntariamente el individuo largo tiempo en otra parte o forzadamente o por vía de pena, con tal que conserve su familia el asiento principal de sus negocios en aquel domicilio. Si a mí me pasara algún problema legal y me detuvieran y tuviera que pagar esa conducta antijurídica dentro de un centro de reclusión, si me hicieran el aguante mi mujer y mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? Mi domicilio no va a ser la cárcel. Digo, la explicación parece bastante del artillero. La razón del artillero es que yo no tengo ánimo de permanecer, no conozco a nadie. Podría haber alguno, ¿verdad? Había una película muy interesante que el individuo había estado tanto tiempo en la institución penitenciaria que le tenía miedo a salir, ¿verdad? Era otro mundo. Pero básicamente nadie tiene ánimo de permanecer en la cárcel. Así que ese es el punto flaco para decir que la cárcel sea el domicilio.
Si me sigue, como les decía, si me sigue haciendo el aguante mi familia, mi domicilio va a ser donde esté mi hogar doméstico. Eventualmente podría llegar a ser en algún momento que me notificaran en la cárcel, y sí, como mera residencia, ¿verdad? El concepto está dado por el artículo 31, si no tengo otro lugar, porque estoy desamparado, no tengo familia, ya no hay lugar, como el indigente, o en este caso como el preso que no tiene otro lugar, la mera residencia va a hacer que me lleguen los cedulones allí, pero no porque sea el domicilio. Es otro concepto que veremos en un segundito. Y la otra situación especial que quiero abordar, sin perjuicio de que hay más, es la del artículo 29, que habla de los eclesiásticos. Dice: los eclesiásticos obligados a una residencia determinada tienen su domicilio en ella. Acá la ley está haciendo alusión al famoso voto de obediencia, ¿verdad? Que muchas órdenes religiosas tienen, el eclesiástico tiene que ir al lugar donde lo manda la congregación o la orden. En ese caso, como no hay voluntad, evidentemente que allí el domicilio va a ser donde juzgue conveniente la orden religiosa que esté esa persona. El fundamento legal es el artículo 29 del Código Civil. Bueno, ahora abordaremos el tema de la distinción conceptual o teórica. Muchas veces es más teórica que otra cosa, pero bueno, necesito fijar estos conceptos para cumplir con el programa de la asignatura. Tenemos que, de mayor a menor, domicilio, y acá estoy forzándome o llevándome al concepto general del domicilio general y voluntario, sería aquel que reúne los dos componentes o los dos elementos, que es el soporte físico, la residencia, más el ánimo de permanecer. Allí estaría configurado lo que es el concepto de domicilio. Un peldaño más abajo nos encontramos con la residencia. La residencia es el lugar donde estoy. Hoy, mañana, pasado, el ejemplo del viajero sería interesante para ilustrar este punto. Por razones de trabajo estoy en Río Negro, mañana en Salto, pero mi ánimo de permanecer está en Montevideo. Entonces allí lo que hay es una residencia más no domicilio, porque falta el ánimo de permanecer. Y el último concepto, seguimos descendiendo del peldaño, es la mera residencia, que en realidad es el lugar ocasional donde está la persona, ni siquiera con cierta estabilidad. Está regulado por el artículo 31 y dice: la mera residencia hará las veces de domicilio respecto de las personas que no lo tuvieran en otra parte. El ejemplo clásico de cátedra es el tema de los indigentes, ¿verdad? Bueno, anda vagando en el día por determinados lugares, muy triste realidad de nuestro Montevideo, ¿verdad? Y en la noche es habitual a esa persona ubicarla en los cartones de un negocio vacío, los árboles de una plaza, etcétera. Ahí ustedes podrán graficarse, si son un poco observadores, de lo triste que es ver, ¿no? Las personas que no tienen un lugar donde estar. Y bueno, con las campañas estas de invierno, que bueno, tratan de darle abrigo a esas personas, pero es una realidad que nos tiene que doler como sociedad. Y esa cuestión está contemplada desde el punto de vista jurídico, porque nadie puede estar sin domicilio. Entonces ese lugar donde para hará las veces de domicilio, según lo que dice el 31. Es muy teórico esto, ¿verdad? O sea, que ese cédula le va a llegar allí, pero está resuelta la situación para que nadie quede, al menos teóricamente, sin tener un lugar donde ser ubicado o notificado, etc. Bien. El otro punto, para seguir cumpliendo con el programa, tiene que ver con el punto del cambio de domicilio. El cambio de domicilio, en principio, debe reunir la doble condición. Si hablamos de, por supuesto, el artículo 24, que se compone del elemento residencia más el ánimo de permanecer. Si se da la cuestión de que yo decido mudarme, porque me quedó chica la casa, etcétera, porque no me gusta el barrio y me quiero cambiar, debo configurar la nueva residencia, me cambié de lugar y tengo ánimo de permanecer. Demostrando esas características, por supuesto, va a haber un cambio de domicilio. En algunos domicilios especiales es un poco más complejo.
me voy a remitir, para no alargar de más el asunto, al que hablamos del domicilio especial o de elección llamado contractual, regulado por el artículo 32, que allí el cambio no es tan fácil, al menos es lo que entienden los autores, ¿verdad? No se desprende tanto esto de la lectura piedeletrista o solo gramatical del 32, pero el desarrollo de los autores establecen que al ser una cláusula del contrato y decir, bueno, fijo como domicilio especial, solamente podría cambiarlo poniéndome de acuerdo con la otra parte. Si yo era el vendedor, necesariamente me tengo que poner de acuerdo, mira, quiero cambiar este domicilio porque en realidad el escribano se jubiló, no, nos vamos a mudar, etcétera, fuere cual fuere, y me tengo que poner de acuerdo con la otra parte para poder cambiarlo. Si no, no operaría según la opinión de autores y jueces que han entendido sobre ese punto. Y el último ítem que quería abordar con ustedes es un tema que ha tenido diversas aristas y que Uruguay se aparta un poco de algunos otros ordenamientos, ¿verdad? En el sentido de que usa el sistema de pluralidad de domicilios. Otros sistemas u otros países tienen la unidad, o sea, yo tengo un domicilio, soy fulanito de tal y tengo tal domicilio y no hay chance de que tenga dos. Uruguay se aparta de ese camino y admite la pluralidad, que una persona tenga más de un domicilio. ¿Cuál es el requerimiento o condición? Que en ambos se cumpla con los dos elementos, que tenga la residencia y el ánimo de permanecer en ambos lugares. Allí estaría configurada la posibilidad de tener más de uno. Primero acudamos a la norma y luego tratemos de ejemplificar a ver si se puede entender este concepto de pluralidad de domicilios. Dice el artículo 30, cuando concurran en varias secciones territoriales con respecto a un mismo individuo, una misma persona, circunstancias constitutivas de domicilio, se entenderá que en todas ellas lo tiene. Pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, esta sola será para tales casos el domicilio del individuo. Ejemplos que tratan de aclarar este punto. Si yo soy abogado y ejerzo en Montevideo y tengo un cliente que quedó desconforme con mi servicio porque le fue mal o entiende que se perdió algún recurso o no estuvo bien defendido, esa demanda me la va a plantear muy seguramente y lo va a desarrollar en el departamento de Montevideo, que es donde se desarrolló la relación profesional entre abogado y cliente, y ese cliente desconforme, evidentemente que queda claro que la circunstancia de domicilio va a ser Montevideo. A la vez, yo que era ese mal abogado que le reclamaban en Montevideo, podría también ser productor agropecuario. Y de acuerdo a lo que dice la ley, capaz que si pasaba de lunes a miércoles ejerciendo en Montevideo, después dejaba cubierto con otro profesional el estudio, y de jueves a domingo me dedicaba a la tarea de productor agropecuario, si contrato remedios o pago en una veterinaria donde sea determinado remedio para el ganado y no cumplo con ello, muy seguramente, si eso era en el departamento de La Valleja, me van a demandar allí en los juzgados de La Valleja porque la constitución de domicilio a los efectos de la actividad agropecuaria se desarrollaba en ese departamento. De allí que, dadas las condiciones de que se pueda tener más de un domicilio por cada ser humano, y eso lo admite el derecho uruguayo, dadas esas condiciones, cada uno en su función o en su ámbito podrá demandarme en el departamento correspondiente. Bueno, con esto creo que hemos dado el pantallazo general de este tema, que da la cuestión de que venimos enrabando con la persona y como atributo de la persona es muy importante tener en cuenta el domicilio. Calculo que ustedes lo percibirán y lo verán por la vida práctica. Volvemos a hacer la recomendación. Código Civil, muy importante, el que sabe Código Civil anda bien para este tema, y por supuesto el Manual de Derecho Civil, que multicitado para reforzar un poco los conceptos, y agradeciendo la atención, quedamos por aquí. Un saludo grande para todos, nos estamos viendo. Bueno, ojalá vamos a hacerlo
los deseos para que se pueda volver a las clases presenciales, no por desmerecer, tratamos de hacer el mejor esfuerzo posible por esta vía, pero sinceramente extrañamos un poquito el ida y vuelta con los alumnos. Nos estamos viendo, hasta luego. Muchas gracias por la atención.